Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una historia que ha encendido las redes sociales. Andercel sorprende a todos con una carta dedicada nada más y nada menos que a Kerem Bürsin, y el internet está que arde. Todo comenzó cuando, en la madrugada del martes, Ande decidió compartir en su cuenta oficial de Instagram una fotografía de una carta escrita a mano. En la imagen se podían distinguir las delicadas letras, firmadas simplemente con una H. El mensaje, que rápidamente se volvió viral, estaba claramente dirigido a Kerem. A veces las palabras no bastan, pero aún así quiero que sepas que estuviste, estás y estarás en mi corazón, se leía en uno de los fragmentos más comentados. Los fans no tardaron en interpretar cada palabra, buscando pistas sobre si se trataba de un mensaje romántico o de despedida. La publicación generó más de 1 millón de me gusta en menos de 2 horas y desató una avalancha de comentarios. Mientras algunos seguidores celebraban lo que veían como una reconciliación, otros advertían que podría tratarse de una despedida definitiva. ¿Será que vuelven? Esto huele a romance, no me rompan el corazón, fueron solo algunos de los miles de mensajes que inundaron las redes. Kerem Bürsin, por su parte, no tardó en reaccionar. Apenas unas horas después, publicó en sus historias una foto de un cielo al atardecer con un simple texto: algunas palabras llegan cuando más las necesitas. Aunque no mencionó a Ande directamente, los seguidores interpretaron esto como una respuesta velada a la carta. Es obvio que le está contestando, escribió una fan emocionada. Otra comentó: Kerem y Ande son nuestra novela turca favorita hecha realidad. Pero la polémica no se detuvo ahí. Medios locales informaron que ambos habían sido vistos días antes en un café de Estambul, conversando y sonriendo como en los viejos tiempos. Un testigo afirmó: no dejaban de mirarse, había algo especial en el aire, como si el tiempo no hubiera pasado. Esto, por supuesto, aumentó la especulación sobre un posible reencuentro romántico. Ande, conocida por su carácter reservado en cuestiones de su vida privada, sorprendió aún más cuando en una entrevista breve con un medio turco dijo: la vida te lleva por caminos que no esperas. Y a veces esos caminos se cruzan de nuevo. Sus palabras, aunque enigmáticas, alimentaron el misterio y mantuvieron a sus fans pegados a sus pantallas. En paralelo, las redes sociales se llenaron de teorías. Algunos usuarios aseguraban que la carta formaba parte de una estrategia para promocionar un nuevo proyecto juntos, mientras que otros insistían en que era una confesión sincera de sentimientos que nunca se apagaron. Sea lo que sea, es hermoso verlos conectar así, comentó una seguidora en Twitter. La prensa de entretenimiento en Turquía dedicó titulares enteros a la noticia, con frases como la carta que derritió corazones y segunda oportunidad para Ande y Kerem. Incluso programas de televisión analizaron palabra por palabra el contenido de la carta, intentando descifrar su verdadero significado. La tensión crecía con cada nueva publicación, y la expectación se mantenía alta. Las cámaras empezaron a seguir cada uno de sus movimientos. Cualquier aparición pública de Ande o Kerem se convertía inmediatamente en tendencia. El jueves por la mañana, ambos fueron captados saliendo de un estudio de grabación. Las imágenes, difundidas por varios portales de espectáculos, mostraban a Kerem caminando unos pasos por delante y a Ande siguiéndolo con una sonrisa ligera. Los reporteros les lanzaron preguntas al aire: ¿están juntos de nuevo? ¿Qué significa la carta? Ninguno respondió, pero la breve mirada que intercambiaron antes de subir a sus autos dejó a todos hablando. Ese mismo día, en Twitter, o X, como algunos insisten en llamarlo, el hashtag #AndeKerem se mantuvo en el primer lugar durante horas. Los fans comenzaron a recopilar viejas fotos, videos y entrevistas de la pareja, recordando los momentos más icónicos de su relación y de su colaboración en pantalla. Algunos incluso hicieron montajes comparando las frases de la carta con diálogos que ambos habían pronunciado en sus telenovelas, como si el guión y la vida real se hubieran entrelazado una vez más. El revuelo llegó a tal punto que incluso celebridades internacionales, que habían trabajado con ellos en el pasado, comentaron la noticia. Una actriz española con la que Ande había coincidido en un evento de moda escribió en Instagram: el amor verdadero siempre encuentra su camino. Este mensaje, aunque breve, fue interpretado por miles como una confirmación indirecta de que algo estaba ocurriendo. En medio de esta tormenta mediática, un nuevo giro encendió aún más la llama.
Una fuente anónima reveló a un reconocido programa de chismes que Kerem habría enviado flores a Ande el día después de que ella publicara la carta. No eran flores cualquiera, aseguró el informante, eran peonías blancas, sus favoritas. Las imágenes de un repartidor dejando un ramo en la casa de la actriz no tardaron en circular, y aunque nadie pudo confirmar el destinatario exacto, la narrativa ya estaba formada. Mientras tanto, Ande decidió publicar una serie de historias en Instagram mostrando pequeños fragmentos de su día, un café en una terraza soleada, un libro abierto con un marcador dorado. Y un retrato en blanco y negro que parecía haber sido tomado por un fotógrafo profesional. En el pie de una de las fotos escribió, a veces, el silencio dice más que 1000 palabras. Esta frase volvió a desatar una avalancha de comentarios, muchos preguntando si se trataba de un mensaje subliminal para Kerem. La prensa internacional no se quedó atrás. Revistas de farándula en Italia, España y Latinoamérica dedicaron artículos enteros al reencuentro turco del año. Incluso algunos programas de televisión extranjeros invitaron a expertos en cultura pop turca para analizar la situación, explicando el peso que la pareja tenía en la industria y cómo su química había traspasado fronteras. Sin embargo, no todo eran celebraciones. Entre la multitud de fans entusiasmados, también surgieron voces críticas. Algunos opinaban que todo era una elaborada campaña de marketing que aprovechaba la nostalgia y el cariño del público para impulsar un proyecto futuro. Si de verdad es amor, deberían vivirlo en privado y no como un espectáculo, comentó un usuario en un foro. Otros defendieron a capa y espada a sus ídolos, ellos no tienen la culpa de que el mundo entero quiera saber de su vida. La tensión alcanzó su punto más alto cuando, un sábado por la tarde, Kerem publicó un video de apenas 15 segundos en su cuenta oficial. En él, se le veía escribiendo algo en una libreta, luego levantaba la vista hacia la cámara con una media sonrisa y finalmente cerraba el cuaderno. Sin decir una sola palabra, el clip acumuló más de 3 millones de reproducciones en menos de 8 horas. Entre los comentarios, miles aseguraban que estaba escribiendo una respuesta a la carta de Ande. Y, como si el destino quisiera añadir un toque cinematográfico a esta historia, el domingo por la noche ambos fueron vistos en un evento benéfico. Llegaron por separado, pero en algún momento de la gala fueron fotografiados juntos, charlando animadamente. La imagen, tomada desde un ángulo perfecto, mostraba a Ande riendo mientras Kerem le susurraba algo al oído. Esa instantánea recorrió el mundo en cuestión de minutos, confirmando para muchos lo que llevaban días sospechando. Algo especial estaba ocurriendo. Los medios empezaron a hablar de una segunda temporada en la relación de Ande y Kerem, como si su historia fuera una serie que había dejado al público en suspenso. Blogs, canales de YouTube y cuentas de TikTok dedicadas a la farándula turca publicaban teorías diarias, analizando cada gesto, cada palabra, cada publicación. Al cierre de esta intensa semana, ni Ande ni Kerem habían hecho una declaración oficial sobre su situación sentimental. Sin embargo, la carta seguía ahí, flotando en el imaginario colectivo como un símbolo de algo que podría renacer. Y mientras el público espera ansioso el próximo capítulo, queda claro que, sea romance, amistad o una estrategia maestra, esta historia ya se ha ganado un lugar en la memoria colectiva de sus seguidores. Así que, queridas seguidoras, estaremos muy atentas a cualquier novedad sobre esta historia que parece sacada de una novela romántica. No olviden suscribirse al canal y dejarme en los comentarios qué opinan, ¿estamos frente a un reencuentro amoroso o simplemente a un hermoso recuerdo compartido?